Mi esposa, narcisista e infiel, me humilló y me engañó durante años. Sin embargo, todo cambió cuando empecé una aventura con mi secretaria, quien terminó convirtiéndose en mi amante, y mi hermano gemelo descubrió lo que estaba ocurriendo. Soy ejecutivo de logística. Mi trabajo consiste en mover el mundo, encontrar rutas, resolver problemas de eficiencia y asegurarme de que todo llegue a su destino sin contratiempos. Lo irónico era que podía solucionar cualquier crisis en mi profesión, excepto el desastre que se había convertido en mi propio hogar. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal para más historias como esta. También déjame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Sin más que añadir, continuemos. Todo comenzó el día en que comprendí que el reflejo del espejo del ascensor casi nunca miente, aunque esa mañana deseaba con todas mis fuerzas que lo hiciera. Vi a un hombre de 1,90 m, de hombros anchos que resaltaban el impecable corte italiano de su traje gris, cabello rubio perfectamente peinado y unos ojos azules que transmitían autoridad y seguridad a cualquiera que los viera. Pero yo conocía la verdad que escondían. Detrás de esos ojos había 5 años de desgaste silencioso. Vi a un hombre que, pese a conservar un físico atlético gracias a los entrenamientos matutinos, mi única vía de escape, por dentro se sentía cada vez más pequeño. Salí del ascensor y recorrí el pasillo en silencio hasta llegar al apartamento. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cuando abrí la puerta, me recibió el aroma de un incienso costoso y un silencio que resultaba casi asfixiante. Alejandrea estaba sentada en el sofá de cuero blanco, sosteniendo una copa de vino mientras contemplaba el vacío, o quizá algún pensamiento en el que yo solo era un personaje secundario. «Llegas tarde». No sonó como una expresión de preocupación. Fue una acusación. El cargamento de Singapur se retrasó en el puerto. Tuve que reorganizar toda la distribución, respondí intentando mantener un tono tranquilo. Había aprendido que cualquier duda o vacilación en mi voz se convertía inmediatamente en un arma para ella. Siempre es el trabajo. Siempre esa excusa tan pobre de alguien que prefiere las hojas de cálculo antes que a su propia esposa. Pero lo entiendo, Aaron. Necesitas sentirte importante en algún sitio, porque aquí, bueno, ya sabes lo que eres. El primer golpe. Seco. Directo. Completamente innecesario. Durante los 2 primeros años de matrimonio, Alejandrea había sido mi inspiración. Era brillante, carismática y parecía comprenderme mejor que nadie. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrí una realidad que me negaba a aceptar. Su narcisismo nunca fue una etapa pasajera. Era parte de quien era. No buscaba una pareja. Buscaba un pedestal. Y cuando comprendió que yo era un ser humano con defectos, límites y necesidades, el cariño que decía sentir se transformó en un desprecio constante. Alejandrea, no quiero discutir. Estoy agotado. ¿Agotado? Se levantó y caminó hacia mí con una elegancia casi intimidante. Era una mujer hermosa, pero su belleza tenía algo gélido, casi de mármol. Tú no sabes lo que significa estar agotado. Agotador es pasar cada día siendo la esposa de un hombre que se ha convertido en una carga. ¿De verdad crees que tu cuerpo o tu estatura compensan la falta de carácter que tienes? Eres un cobarde, Aaron. Cerré los ojos durante un instante. Sí. Había cometido errores. Guardé silencio demasiadas veces cuando debía haberme defendido. Permití que cruzara límites una y otra vez porque, en el fondo, seguía intentando recuperar a la mujer de la que me enamoré al principio. Había alimentado aquel monstruo con mi propia pasividad. Si realmente soy una carga, ¿por qué seguimos juntos? Pregunté con una voz más baja de lo que pretendía. Ya te lo he dicho antes, Alejandrea. Quiero el divorcio. No podemos seguir viviendo así. Su risa sonó como el estallido de un cristal. ¿Divorcio? Se acercó hasta quedar a escasos centímetros de mi rostro. Solo los cobardes abandonan el barco cuando llegan las tormentas. Tú juraste fidelidad. Prometiste luchar por este matrimonio. Y ahora que empiezo a exigir lo que merezco, ¿quieres escapar? Eres un fracaso. Su expresión se endureció todavía más. Si cruzas esa puerta, Aaron, te juro que subiré a la azotea de este edificio y me lanzaré al vacío. Y todo el mundo sabrá que fue el ejecutivo rubio quien empujó a su esposa al suicidio con su indiferencia. ¿Serás capaz de vivir con esa culpa? Me quedé completamente inmóvil. Otra vez. Ella sabía exactamente dónde golpear para paralizarme. No temía perderla. Lo que me aterraba era la culpa que sembraba dentro de mí cada vez que pronunciaba amenazas como esa. Había convertido cualquier deseo mío en una supuesta forma de opresión, mientras utilizaba ese mismo discurso para justificar el control que ejercía sobre mí. Para Alejandrea, mi entrega era una obligación. Sus infidelidades, en cambio, eran un acto de liberación.
Y sí, las infidelidades. Ya ni siquiera intentaba ocultarlas. Mensajes que llegaban de madrugada. Cenas de las que regresaba sin molestarse en inventar una excusa. Cuando le preguntaba dónde había estado, siempre respondía lo mismo. No me haces sentir completa. Estás vacío. Busco fuera de este matrimonio lo que tú eres incapaz de darme emocionalmente. En ese momento mi teléfono vibró dentro del bolsillo. Era Sebastián. Mi hermano gemelo. Le pedí un momento a Alejandrea y salí al balcón. El aire frío de Nueva York golpeó mi rostro y, por un instante, me ayudó a recuperar algo de claridad. Hola, Sebastián. ¿Tom? ¿Tienes esa voz otra vez? Hizo una breve pausa antes de preguntar. Ella lo está haciendo otra vez, ¿verdad? Sebastián era mi reflejo físico, pero completamente distinto en personalidad. Habíamos nacido con los mismos ojos azules y una estatura que rozaba los 2 metros. Sin embargo, mientras yo cargaba el peso del mundo sobre mis hombros, él prefería enfrentarlo detrás del lente de una cámara. Era fotógrafo. Vivía en un loft de Brooklyn y nunca tenía miedo de decirme las verdades que yo me esforzaba por ignorar. Ser gemelos hacía que sintiera mi dolor casi como si fuera suyo. Todo está bien, Sebastián. Solo fue un día complicado. ¿Mentí? Tom, escúchame por milésima vez. Sal de ahí. Ahora mismo. Toma tus cosas y ven a mi casa. Esa mujer te está destruyendo, hermanito. Su voz sonaba desesperada. Veo las fotografías que te hice hace 3 años y luego te miro ahora. Es como si alguien te hubiera vaciado por dentro. Es una narcisista de manual, Tom. Te aísla, te humilla y después consigue que te sientas culpable por ser la víctima. Suspiré. Volvió a amenazar con suicidarse, Sebastián. No puedo simplemente irme. No va a hacerlo. Casi gritó al otro lado de la llamada. Se quiere demasiado a sí misma para llegar a eso. Es manipulación. Es un juego de poder. Sabe perfectamente que eres un hombre de principios y utiliza eso en tu contra. Despierta, Tom. Lo que estás viviendo es maltrato psicológico. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Recuerdas el moretón que tenías en el brazo el mes pasado? Dijiste que te habías golpeado con una mesa. Conozco ese cuerpo mejor que nadie, porque es igual al mío. Sé perfectamente que no fue un accidente. Bajé la mirada. Yo también cometí errores, Sebastián. Me refugié demasiado en el trabajo y dejé de prestar atención a lo que pasaba en casa. Fui negligente. Tus errores jamás justifican la crueldad con la que ella te trata. Nadie merece convertirse en un objeto que puede usarse y desecharse emocionalmente. Estás al borde del colapso, Tom. Lo siento. Y el día que explotes, no quiero que termines siendo el villano de la historia que ella lleva años construyendo. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Tengo que colgar. Ya viene. Tom. No la dejes. La llamada terminó. Alejandrea apareció en la puerta del balcón. El viento agitaba suavemente su vestido de seda. Me observó con un desprecio tan intenso que parecía capaz de contaminar el aire que respirábamos. ¿Hablando con tu espejo roto? ¿Con tu hermano? ¿Con ese fotógrafo mediocre que se gana la vida retratando la basura de Brooklyn? Esbozó una sonrisa cargada de desprecio. Se merecen el uno al otro. 2 hombres enormes con alma de hormiga. No hables de Sebastián. Él no tiene nada que ver con esto. Claro que sí. Él es quien te llena la cabeza con esas tonterías sobre la libertad. Se acercó lentamente. Pero mírate, Aaron. Tanto músculo, y tan pocas agallas. Tú eres mío. Yo fabriqué al hombre que todos respetan en esa empresa. Sin mí no serías más que un portero rubio y atractivo trabajando en una discoteca. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano. La bofetada resonó con fuerza en el balcón. El ardor en mi mejilla fue inmediato. Pero lo que realmente me dolió fue darme cuenta de que permanecía inmóvil. Como siempre. No hice nada. Ella soltó una carcajada. ¿Lo ves? Ni siquiera eres capaz de defenderte. Lo aceptas porque sabes que tengo razón. Se dio la vuelta. Ahora entra y sírveme otra copa. Y mañana vas a cancelar esa absurda reunión. Tenemos que asistir a la inauguración de la Galería de Simone. Necesito un accesorio alto y atractivo a mi lado. Entró al apartamento convencida de que la seguiría. Y la seguí. Pero algo dentro de mí había empezado a romperse. No era el mismo dolor de siempre. Era diferente. Como un mecanismo que llevaba 5 años soportando demasiada presión y que, por fin, comenzaba a ceder. Las semanas siguientes fueron una sucesión interminable de humillaciones públicas y traiciones apenas disimuladas. Durante una cena benéfica en Wall Street la vi coquetear descaradamente con uno de los socios de un importante despacho de abogados.
Intenté acercarme para intervenir con discreción. Ella, sin el menor reparo, alzó la voz para que todos los presentes la escucharan. Mi marido está teniendo otro de sus ataques de inseguridad masculina. Es tan sensible, pobrecito. Las risas de quienes estaban alrededor, mezcladas con la vergüenza que me subía por el cuello, estuvieron a punto de hacerme perder el control en ese mismo instante. Con el tiempo empecé a reconocer mis propios errores. Me había convertido en un hombre apagado. Había permitido que el trabajo se convirtiera en mi único refugio y, al hacerlo, dejé que la toxicidad de Alejandrea invadiera cada rincón de nuestra vida. Debí marcharme desde la primera falta de respeto. Desde el primer grito. Desde la primera manipulación. Pero la presión social, el ritmo de vida en Nueva York y aquella vieja idea de que un hombre debía soportarlo todo para salvar un matrimonio me mantuvieron atrapado durante demasiado tiempo. Aquella noche, al regresar de la cena, la discusión que llevaba meses evitando terminó por estallar. Apenas cruzamos la puerta del apartamento, Alejandrea comenzó a gritar. Decía que la había avergonzado delante de todos con mi expresión seria. «Eres un peso muerto, Aaron». Arrojó su bolso de diseñador contra el suelo. «Tengo amantes porque ellos sí son hombres de verdad. No me miran con esos ojos azules llenos de debilidad y juicio. Debí haberte dejado hace años, pero, sinceramente, disfruto viéndote humillarte frente a mí. Basta, Alejandrea». Aquella vez mi voz no tembló. Sonó tan fría como el invierno junto al río Hudson. Ella me miró con incredulidad. «¿Perdón? ¿Me estás diciendo que me calle? ¿En mi propio apartamento?». Se lanzó hacia mí con las uñas preparadas para volver a arañarme el rostro. Le sujeté las muñecas. No con fuerza suficiente para hacerle daño, sino con la firmeza necesaria para impedir que siguiera golpeándome. Sentía los músculos tensarse bajo la piel. Toda la fuerza que había desarrollado entrenando durante años parecía contener una energía que incluso a mí mismo me asustaba. La miré fijamente. «No soy tu cómplice. No soy tu saco de boxeo. Y tampoco soy responsable de tu felicidad, ni de tu locura. Suéltame. Me estás agrediendo». Comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Parecía querer montar un espectáculo para que los vecinos la escucharan, o quizá para convencerse a sí misma de la mentira que estaba construyendo. «¿Ayuda? Me va a matar». La solté de inmediato y di un paso hacia atrás. «Deja de fingir de una vez. Me voy. No mañana. No después de la reunión. Me voy ahora mismo». Ella abrió los ojos con furia. «Si te vas, me tiro del balcón. Lo juro, Aaron». Corrió hacia la terraza. Mi corazón empezó a latir con violencia. Durante años aquella amenaza había sido la cadena que siempre conseguía detenerme. La vi abrir la puerta de cristal mientras el viento de Nueva York entraba con fuerza al apartamento. Se quedó allí, observándome. Esperaba encontrar el mismo miedo de siempre. Esperaba que corriera hacia ella, que le suplicara quedarse y aceptara cualquier condición con tal de impedir que saltara. Pero esa noche ocurrió algo distinto. Por primera vez en 5 años fui capaz de ver más allá de su actuación. Ya no veía desesperación. Veía cálculo. Vi el brillo frío en sus ojos. Comprendí que no tenía intención de lanzarse. Solo estaba utilizando el miedo como una correa para mantenerme bajo su control una última vez. Respiré hondo. «Haz lo que quieras, Alejandrea». Mi voz apenas fue un susurro, pero atravesó el sonido del viento. «Si tu vida solo sirve para utilizarla como un arma contra mí, entonces hace mucho tiempo que dejaste de vivir. Y yo ya no voy a seguir siendo prisionero de este infierno». Durante unos segundos permaneció inmóvil. La expresión de su rostro cambió por completo. La supuesta desesperación desapareció. Solo quedó odio. No saltó. Entró nuevamente al apartamento con pasos pesados y escupió al suelo, justo delante de mis zapatos. «No tienes el valor para dejarme. Vas a dormir en esa cama, mañana irás a trabajar y seguirás pagando mis cuentas. Porque eso es lo único que sabes hacer, servir y dejarte humillar». No respondí. Entré en la habitación. Saqué una maleta pequeña y metí algo de ropa, algunos documentos y lo indispensable. Las manos me temblaban. No por miedo. Era la descarga de adrenalina de alguien que llevaba años reprimiendo todo lo que sentía. Aquellas emociones contenidas estaban empezando a convertirse en un auténtico huracán. Cuando salí de la habitación, ella seguía en el pasillo bloqueándome el paso. «¿A dónde crees que vas?». La miré directamente a los ojos. «Lejos de ti». Intentó empujarme. Golpeó mi pecho una y otra vez con las manos, sin conseguir moverme un solo centímetro. Después comenzaron los insultos. Palabras que ninguna persona debería dirigir jamás a otra. Los golpes llegaron sin orden, cargados únicamente de rabia.
Yo seguí caminando. Cada impacto no hacía más que recordarme por qué debía marcharme. Cuando abrí la puerta del apartamento, escuché su último grito. ¿Vas a volver llorando? No eres nada sin mí. Nadie va a querer a un hombre tan roto y patético. No respondí. Cerré la puerta detrás de mí. El golpe resonó por todo el pasillo del lujoso edificio. Entré al ascensor y pulsé el botón de la planta baja. Cuando las puertas se cerraron, el silencio me envolvió por completo. Pero no era un silencio de tranquilidad. Era el silencio que precede a una tormenta. Saqué el teléfono y llamé a Sebastián. Sebastián, me voy. Escuché cómo soltaba el aire al otro lado de la línea. Gracias a Dios, Tom. ¿Dónde estás? En el ascensor. Voy a tomar un taxi hasta tu loft. Ven directamente. Voy a dejar la puerta abierta. Hizo una breve pausa antes de preguntar con preocupación. Aaron, ¿estás bien? Levanté la vista hacia el espejo del ascensor. El traje estaba completamente arrugado. Tenía una marca roja en el cuello. Pero mis ojos ya no estaban vacíos. Ahora ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Estoy llegando a mi límite, Sebastián. Y siento que, si ella vuelve a perseguirme una vez más, quizá ya no sea capaz de contener todo lo que llevo dentro. Las luces de Nueva York brillaban al otro lado de los ventanales, completamente indiferentes al caos que acababa de dejar atrás. Sin embargo, sabía que aquella noche no era el final. Era apenas el comienzo. Huir del apartamento no había evitado la confrontación definitiva. Solo había trasladado la guerra a otro lugar, donde ya no existirían paredes detrás de las cuales esconderme. Al finalizar el 7º año de matrimonio, el aire de Nueva York se había vuelto irrespirable para mí. Vivía completamente anestesiado. Las agresiones de Alejandría, sus infidelidades cada vez más descaradas, con instructores de tenis o con herederos adinerados de Manhattan, y sus constantes amenazas de suicidio se habían convertido en un ruido permanente. Era poco más que un hombre vacío vistiendo un traje costoso. Hasta que, una mañana, la puerta de mi oficina en la empresa de logística se abrió para entrevistar a la candidata que ocuparía el puesto de secretaria. Y entonces apareció Isabela. Isabela no era solo una mujer hermosa, representaba todo lo contrario al mundo frío en el que yo vivía. Era pelirroja, con un cabello que parecía conservar el brillo del atardecer, y unos profundos ojos castaños que transmitían una serenidad que yo no había sentido en muchos años. Era alta, de figura elegante, aunque la ropa formal apenas lograba disimular su porte. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de ella no era su apariencia, sino su actitud. Isabela era una mujer humilde. Trataba con el mismo respeto al portero del edificio que al director ejecutivo de la empresa. Durante los primeros meses me limité a observarla. Veía cómo organizaba mi agenda con una eficiencia impecable, cómo aparecía con una taza de café antes incluso de que tuviera que pedirla y cómo sonreía con auténtica satisfacción cada vez que resolvíamos una complicada crisis de importaciones. Poco a poco, aquella sonrisa comenzó a derretir el hielo que llevaba años rodeando mi corazón. Intenté resistirme. Sabía que seguía siendo un hombre casado, atrapado en un matrimonio del que parecía imposible escapar. Pero la luz que irradiaba Isabela tenía algo imposible de ignorar. Empecé a acercarme a ella con pequeños detalles. Una invitación a cenar después del trabajo. Unas flores discretamente dejadas sobre su escritorio. Conversaciones que se prolongaban unos minutos más de lo necesario. Al principio, ella mantuvo las distancias. Señor Miller, me dijo una tarde con una voz suave, pero firme. Usted es mi jefe, y además es un hombre casado. Lo respeto demasiado como para convertirme en una causa más de sufrimiento en su vida. La miré con sinceridad. Isabela, mi matrimonio es una tumba. No estoy buscando una aventura pasajera. Solo intento recordar que todavía soy un ser humano. Le tomó varios meses creerme. Pero terminó viendo la verdad. Vio las heridas que Alejandría había dejado en mi alma, y, en ocasiones, también en mi cuerpo. Vio al hombre que existía detrás del ejecutivo de traje impecable que llegaba cada mañana con la mirada completamente apagada. Y, con el tiempo, las barreras que había levantado comenzaron a desaparecer. Nuestra relación se prolongó durante 1 año y medio. Fue, sin duda, la etapa más luminosa que había vivido en muchísimo tiempo. Mientras Alejandría salía de fiesta y regresaba de madrugada impregnada de perfumes que no eran los suyos, yo encontraba refugio junto a Isabela. Sebastián fue el primero en darse cuenta de que algo había cambiado. Una noche, mientras compartíamos unas cervezas en Brooklyn, me observó con atención. 2 hombres idénticos físicamente sentados uno al lado del otro. Pero, por primera vez en años, él parecía más preocupado que yo. Aaron, te ves diferente. Lo miré sin responder. Tienes los hombros relajados.
Tus ojos vuelven a tener brillo. Es ella, ¿verdad? ¿La secretaria? No pude evitar sonreír. Sí, Sebastián. Es ella. Hice una breve pausa. Ella me devolvió las ganas de respirar. Él asintió lentamente. No creo tener derecho a juzgarte por lo que estás haciendo. Siendo tu hermano gemelo, vi cómo Alejandría te iba destruyendo poco a poco. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Ten cuidado. Sabes perfectamente de lo que ella es capaz cuando siente que está perdiendo el control sobre alguien. En ese momento ya no me importaba. Las amenazas de Alejandría, sus promesas de quitarse la vida o de destruir mi carrera habían dejado de intimidarme. Ahora solo escuchaba el eco de una persona desesperada por no perder el dominio que había ejercido sobre mí durante años. Con Isabela construimos un pequeño mundo aparte. Cenas tranquilas en restaurantes del West Village. Largas conversaciones. Risas que reemplazaban los gritos a los que me había acostumbrado. Un lugar donde, por fin, podía sentirme en paz. Hasta que una noche todas las barreras terminaron por desaparecer. Estábamos en su apartamento. La lluvia golpeaba los ventanales mientras las luces de Manhattan brillaban a lo lejos. Después de 18 meses reprimiendo lo que sentíamos, dejamos de luchar contra ello. Aquella noche nos entregamos por completo el uno al otro. No fue solo un encuentro físico. Fue la sensación de que, después de tantos años de humillaciones y heridas, por fin alguien me veía con cariño, respeto y ternura. Sentí que volvía a ser yo. A la mañana siguiente, mientras la luz atravesaba las cortinas, la observé en silencio durante unos segundos. Después le dije: no me arrepiento ni por un instante, Isabela. Anoche, volví a sentirme un hombre. No un ejecutivo. No un objeto. Solo un hombre. Sus ojos castaños se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza. Y, en ese momento, ambos comprendimos que ya no había marcha atrás. 3 semanas después recibí un mensaje suyo. Me pidió que nos viéramos en un pequeño restaurante privado. Un lugar discreto donde los biombos de madera separaban las mesas y ofrecían cierta intimidad. Cuando llegué, noté enseguida que algo no estaba bien. Isabela estaba muy pálida. Sus manos temblaban ligeramente sobre el mantel. Respiró hondo antes de hablar. Aarón, he tomado una decisión. Hizo una pausa sin atreverse a levantar la vista. Voy a renunciar a mi trabajo. Mañana me marcho de Nueva York. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Isabela, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Mi voz sonó desesperada. Si todo esto es por la noche que pasamos juntos, te juro que... No, me interrumpió mientras sujetaba mi mano con fuerza. Tú no hiciste nada mal. El problema soy yo. Respiró hondo antes de reunir el valor para continuar. Aarón, estoy embarazada. Sentí que el tiempo se detenía. Voy a tener un hijo tuyo. El silencio que siguió pareció eterno. La observé sin ser capaz de pronunciar una sola palabra. Un hijo. ¿Mi hijo? Una nueva vida nacida del único momento de amor sincero que había conocido en años. Isabela bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas. No voy a pedirte nada, dijo apresuradamente. No quiero una pensión, ni reconocimiento, ni complicarte la vida. Voy a irme de Nueva York. Respiró con dificultad. Quiero proteger a este bebé. Conozco la reputación de tu esposa, Aarón. Sé perfectamente quién es Alejandría. Es una mujer narcisista y peligrosa. Nos destruiría a los dos solo para vengarse de ti. Prefiero criar a mi hijo sola y en paz antes que verlo convertido en un arma dentro de un divorcio. La miré en silencio. Tenía delante a una mujer dispuesta a renunciar a todo por proteger a nuestro hijo. Y, en ese instante, algo cambió definitivamente dentro de mí. El hombre que durante años había cedido ante los gritos, las amenazas y las manipulaciones de Alejandría dejó de existir. Siempre había querido ser padre. Al comienzo de nuestro matrimonio le pedí muchas veces a Alejandría que tuviéramos un hijo. Nunca olvidaré su respuesta. Un embarazo arruinaría mi cuerpo, Aarón. Mi belleza es mi patrimonio. Mi cuerpo me pertenece y no voy a cargar con un parásito durante 9 meses solo para satisfacer tu ego. Nunca soportó la idea de que alguien pudiera ocupar el centro de atención en lugar de ella. Y ahora, frente a mí, Isabela llevaba en su vientre aquello que durante tantos años había soñado. Le levanté suavemente el rostro para que me mirara. No pude contener la sonrisa. Era la sonrisa más sincera que había tenido en muchísimo tiempo. Isabela, ¿de verdad crees que estos son malas noticias? Ella me observó sorprendida. Es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Aarón, no entiendes. ¿El escándalo? Alejandría.
Negué con la cabeza antes de que pudiera terminar. Lo entiendo perfectamente. Mi voz sonó firme, con una autoridad que jamás me había dado ningún cargo ejecutivo. No voy a dejar que desaparezcas. Y jamás le daré la espalda a mi hijo. Apreté con suavidad sus manos entre las mías. Dices que Alejandría intentará hacerles daño. Respiré profundamente. Entonces escúchame bien. Voy a protegerte a ti y a nuestro hijo con todo lo que soy. Si ella quiere acercarse a ustedes, primero tendrá que pasar sobre mí. La miré fijamente. Antes tendría que matarme. Y sé perfectamente que eso no ocurrirá. Lo dije sin levantar la voz. Sin rabia. Solo con una convicción absoluta. Me levanté de la silla, rodeé la mesa y la abracé con todas mis fuerzas. Hundí el rostro entre su cabello pelirrojo mientras sentía cómo las lágrimas también comenzaban a brotar de mis propios ojos. Este bebé es mi nuevo comienzo, Isabela. La abracé todavía más fuerte. Es la salida definitiva de la oscuridad en la que he vivido todos estos años. Respiré hondo. No voy a ser un cobarde. Voy a enfrentar a Alejandría. Pondré fin a ese matrimonio y construiremos la familia que siempre soñé. Me separé apenas unos centímetros para mirarla nuevamente. No estás sola. Hice una pausa. Mientras yo siga de pie, nadie les hará daño. Por primera vez en más de 7 años me sentía verdaderamente feliz. Tenía un motivo real por el cual luchar. El enfrentamiento con Alejandría era inevitable. Pero ahora ya no tenía intención de retroceder. Iba a convertirme en padre. Y nada, ni nadie en Nueva York, iba a impedirlo. El ambiente dentro del apartamento del Upper East Side nunca había resultado tan pesado. Sin embargo, aquella noche no sentía la habitual sensación de asfixia. Sentía otra cosa. La calma que precede a una tormenta. Permanecía de pie en medio de la sala contemplando las luces de Nueva York a través de los enormes ventanales. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a todo. Pero dentro de ese apartamento estaba a punto de terminar una mentira que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose. Escuché la puerta abrirse. Las llaves golpearon el recibidor. Después llegaron los tacones de Alejandría resonando sobre el suelo de mármol. Aquel sonido, que durante años me había provocado ansiedad, ya no significaba nada para mí. ¿Aaron? ¿Por qué están apagadas las luces? Su voz conservaba el mismo tono de fastidio de siempre. Encendió el interruptor. Al verme inmóvil en medio de la sala, frunció el ceño. «Me asustaste, idiota. ¿Qué haces ahí parado como un psicópata?» Me giré lentamente. Por primera vez en mucho tiempo no tenía los hombros caídos. No evitaba su mirada. No parecía un hombre derrotado. Mi postura era la de alguien que había recuperado la dignidad que llevaba años perdiendo. La observé unos segundos antes de hablar. «Se terminó, Alejandría». Señalé la mesa del comedor. «Los papeles del divorcio están ahí». Hice una breve pausa. «Quiero que abandones este apartamento». Durante un instante reinó el silencio. Después estalló en una carcajada. Era una risa vacía, desagradable, completamente desprovista de alegría. «¿Otra vez con el divorcio, Aaron?» Dejó caer su bolso de diseñador sobre el sillón y caminó lentamente hacia mí con una sonrisa burlona. «No vas a ninguna parte. Ni siquiera eres capaz de elegir una corbata sin buscar mi aprobación». Se cruzó de brazos. ¿A quién intentas engañar? Eres un ejecutivo débil, inseguro y lleno de autodesprecio. Un gigante de cristal que puede romperse con un simple chasquido. Su sonrisa se ensanchó. Nadie va a quererte jamás. Eres una carga emocional, y la única persona que ha tenido suficiente paciencia para soportarte he sido yo. Ese fue tu mayor error, Alejandría, dije con una voz tan baja y firme que su risa desapareció al instante. Llegaste a creer tanto en tus propias mentiras que olvidaste que el mundo seguía avanzando sin ti. Mientras te dedicabas a destruirme, mientras te acostabas con otros hombres convencida de que me humillabas, yo encontré a alguien que realmente me amó. Una mujer cuyo nombre ni siquiera mereces pronunciar. Durante un breve instante su rostro perdió el color. Pero la arrogancia volvió casi de inmediato, como una armadura agrietada que todavía se negaba a romperse. ¿Amado? ¿Por quién? ¿Por alguna secretaria sin importancia que solo quiere quedarse con tu dinero? Soltó una carcajada cargada de desprecio. Estás mintiendo. Eres demasiado cobarde para haber sido infiel. No respondí a la provocación. Simplemente continué. Tienes una semana para recoger tus cosas y desaparecer de mi vida. Señalé el apartamento. Esta propiedad fue comprada con mi dinero. Está registrada únicamente a mi nombre. Legalmente todo lo que hay aquí me pertenece. Y cuando termine esa semana, no quiero encontrar el menor rastro de ti en esta casa. Su expresión cambió por completo. El orgullo dio paso a la rabia.
No puedes echarme. Su voz retumbó por todo el apartamento. Voy a decirle a todo el mundo que me golpeaste. Me voy a lanzar desde ese balcón y dejaré una nota diciendo que tú eres el responsable. Sabes perfectamente que puedo hacerlo. Voy a destruir tu carrera en un solo día. En ese preciso momento la puerta principal volvió a abrirse. Sebastián entró al apartamento. Llevaba una chaqueta de cuero y, físicamente, era prácticamente mi reflejo. La misma estatura. La misma complexión atlética. El mismo cabello rubio. Pero en sus ojos había una firmeza que dejaba claro que había perdido toda la paciencia con Alejandrea. Se colocó a mi lado. Por primera vez ella tenía frente a sí a dos hombres idénticos sosteniendo la misma postura. Aquella imagen pareció intimidarla. No va a saltar de ningún sitio, Tom, dijo Sebastián con absoluta tranquilidad. Alejandrea, el espectáculo terminó. Estoy aquí para asegurarme de que mi hermano no tenga que soportar ni una manipulación más. Ella levantó un dedo señalándolo. ¿Tú? ¿También vino el otro fracasado a defender a su hermanito? Son dos copias de la misma mediocridad. Lárguense de mi casa. Di un paso hacia adelante. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi saco y lo dejé sobre la mesa. Dentro había una prueba de embarazo con un resultado positivo claramente visible. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La miré fijamente. Ese es mi futuro. Respiré profundamente antes de continuar. Tengo una relación con otra mujer. Hice una breve pausa. Se llama Isabela. Su rostro comenzó a endurecerse. Es una mujer íntegra, honesta y está esperando un hijo mío. No aparté la mirada. El hijo que durante años soñé tener y que tú siempre rechazaste porque, según tus propias palabras, arruinaría tu belleza. Señalé nuevamente la prueba. Pues bien, mientras nuestro hijo crece dentro de ella, Isabela me parece todavía más hermosa. Alejandrea retrocedió un paso. Por primera vez desde que la conocí había auténtico miedo en sus ojos. No era tristeza. Era la certeza de que estaba perdiendo el control que había ejercido sobre mí durante tantos años. Intentó reaccionar recurriendo al insulto. ¿Embarazaste a cualquier mujer? Eres tan despreciable como dices que soy. Eres una basura, Aarón. No pienso irme. Este apartamento también me pertenece. Jamás permitiré que una cualquiera y su hijo ocupen el lugar donde he vivido. La palabra hijo salió de su boca con un desprecio evidente. Sentí como la rabia me recorría el cuerpo. Ten mucho cuidado con lo que dices, Alejandrea. Mi voz sonó mucho más firme de lo habitual. A partir de hoy ya no voy a quedarme callado mientras insultas a las personas que amo. Di otro paso al frente. No permitiré que le hagas daño ni a Isabela ni a mi hijo. La sostuve con la mirada. Y para que quede completamente claro. Respiré una vez más. Sí, fui infiel. No intenté justificarme. Me enamoré de Isabela y no me arrepiento de ello. Ella será la mujer con la que construiré la familia que siempre quise tener. Aquellas palabras terminaron de desatar la furia de Alejandrea. Sus ojos parecían arder de rabia. Antes de que pudiera responder, Sebastián abrió el maletín de cuero que llevaba consigo. Sacó varios documentos y numerosas fotografías, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa junto a la prueba de embarazo. Luego sonrió con una ironía poco habitual en él. Ya que hablamos de derechos, Alejandrea, quizá también deberíamos hablar de tus actos. Fue señalando los documentos uno por uno. Aquí están las pruebas del fraude financiero que cometiste en la empresa de tu padre para pagar joyas, viajes y otros gastos personales. Después colocó varias fotografías delante de ella. Y aquí están las pruebas de tus múltiples infidelidades. Fue enumerándolas con calma. El instructor de tenis. Otra fotografía. El heredero de la familia propietaria de la bodega. Una más. Y el socio del despacho de abogados. Volvió a mirarla directamente. Mi hermano intentó salvar este matrimonio. Yo hice algo diferente. Levantó ligeramente una cámara que llevaba colgada al hombro. Utilicé mi lente para documentar todo aquello que él se negaba a ver. Apoyó la mano sobre el montón de pruebas. Tenemos fechas, lugares, registros y evidencias suficientes para demostrar tanto tus relaciones extramatrimoniales como el uso indebido del dinero que desviaste para sostener ese estilo de vida. Alejandrea contempló las fotografías y los documentos. Su expresión pasó de la incredulidad a una mezcla de desesperación y furia. De un momento a otro se lanzó hacia la mesa con la intención de romper todas las pruebas. Me adelanté y me interpuse en su camino. Mi cuerpo bloqueó completamente el paso. La miré sin apartar la vista. Si todo esto llega a un tribunal, Alejandrea, no saldrás bien librada. Mi voz permaneció serena.
Y cuando tu padre descubra que desviaste dinero de su propia empresa para financiar tus caprichos y tus aventuras, dudo mucho que siga viéndote como la hija perfecta. Ella retrocedió. Las piernas parecieron fallarle. Terminó dejándose caer sobre el sofá mientras sus manos comenzaban a temblar. La seguridad que siempre había mostrado desaparecía poco a poco. Su arrogancia ya no era una fortaleza. Era apenas un disfraz roto. Sin embargo, antes de rendirse intentó lanzar un último golpe. Levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas habían arruinado el maquillaje impecable que siempre cuidaba con tanto esmero. Su voz salió cargada de odio. ¿De verdad crees que ganaste? Me sostuvo la mirada. Voy a encontrar a esa mujer. Hizo una pausa. Voy a arruinarle la vida. Su expresión se volvió todavía más oscura. ¿Y ese hijo tuyo? Apretó los dientes. Me aseguraré de que también pague las consecuencias. Aquellas palabras marcaron el límite. Sentí una oleada de calor recorrerme el pecho. Durante años había soportado humillaciones, insultos y amenazas dirigidas contra mí. Pero aquello era diferente. Ahora estaba hablando de las dos personas que más amaba. Di un paso hacia ella. Apoyé ambas manos sobre el respaldo del sofá, dejándola frente a mí. Nuestros rostros quedaron separados por apenas unos centímetros. La miré fijamente. Mis ojos ya no reflejaban tristeza. Solo una determinación absoluta. Hablé despacio. Cada palabra salió con una calma que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. Escúchame muy bien, Alejandrea. Esperé un segundo. Porque será la última conversación que tendremos. No levanté la voz. No hacía falta. Si algún día intentas acercarte a Isabela. Respiré profundamente. O si siquiera piensas en amenazar a mi hijo. Hice otra pausa. No solo responderé ante la justicia. La sostuve con la mirada. Haré todo lo que esté a mi alcance para que enfrentes las consecuencias de cada una de tus decisiones. Señalé los documentos que seguían sobre la mesa. Estas pruebas serán solo el comienzo. Me incliné un poco más. Voy a proteger a mi familia con todo lo que tengo. Después miré brevemente a Sebastián, que permanecía a mi lado en silencio. Volví a fijar los ojos en ella. Ellos son mi familia. Mi hermano. Isabel. Y nuestro hijo. Mi voz permaneció firme. No permitiré que nadie les haga daño. Alejandrea permanecía completamente inmóvil. Nunca antes me había visto de esa manera. Ella conocía al Aarón que bajaba la cabeza. Al que pedía perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Al hombre que sacrificaba su propia dignidad con tal de evitar una discusión. Pero ese hombre ya no existía. Frente a ella había alguien completamente distinto. Alguien que, después de años de sufrimiento, había decidido dejar de vivir con miedo. La observé unos segundos más. ¿Lo entendiste? Aquellas 4 palabras bastaron para que un escalofrío recorriera su cuerpo. Sí, susurró finalmente, con la voz quebrada. Asentí lentamente. Sentí un alivio tan profundo que casi resultaba imposible describirlo. Perfecto. Di un paso hacia la puerta. Sebastián se quedará aquí para asegurarse de que recojas únicamente lo indispensable. Esta noche dormirás en un hotel. El resto de tus pertenencias será enviado a la casa de tus padres durante la semana. La observé por última vez. No me llames. Hice una breve pausa. No me busques. Mi voz permaneció completamente serena. Y si vuelves a acercarte a mi empresa o intentas contactar a Isabela, mis abogados actuarán inmediatamente utilizando todas las pruebas que acabas de ver. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta. Por primera vez en muchos años sentí el verdadero significado de la libertad. Caminé hasta el balcón. El mismo lugar desde donde tantas veces me había chantajeado con amenazas de suicidio. Apoyé las manos sobre la baranda y contemplé las luces de Nueva York. Respiré profundamente. El aire frío de aquella noche ya no pesaba. Por primera vez se sentía limpio. Unos minutos después escuché pasos detrás de mí. Era Sebastián. Se apoyó junto a mí mirando el horizonte. Está haciendo la maleta. Esbozó una pequeña sonrisa. Llora como una niña a la que le quitaron su juguete favorito. Me dio una palmada en el hombro. Estuviste increíble, Aaron. Sacudió la cabeza con orgullo. Nunca había estado tan orgulloso de mi otra mitad. Sonreí ligeramente. No hice todo esto por mí. Seguí observando la ciudad. Lo hice por ellos. Pensé en Isabela. Pensé en el bebé que estaba por llegar. Pasé más de 7 años viviendo como un fantasma. Respiré profundamente. Ahora, por fin, tengo una vida que merece ser protegida. Sebastián guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Y ahora qué? No dudé ni un instante. Ahora voy a buscar a Isabela.
Una sonrisa tranquila apareció en mi rostro. Voy a decirle que la tormenta terminó. Miré nuevamente el apartamento. Y que el lugar donde ella creyó que algún día sería destruida, será el hogar donde nuestro hijo aprenderá a caminar. Ya no era aquel ejecutivo destrozado que vivía prisionero del miedo. Ahora era un hombre dispuesto a proteger a su familia. Comprendí que la verdadera fortaleza nunca había estado en mi estatura, en mis músculos ni en el cargo que ocupaba dentro de una empresa. La verdadera fuerza consistía en tener el valor de luchar por quienes uno ama. La guerra contra las sombras que Alejandría había sembrado en mi vida había terminado. Y, por fin, podía vivir en paz. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas del apartamento del Upper East Side. Pero aquella luz era distinta. Ya no iluminaba un hogar lleno de silencios y resentimientos. Ahora bañaba una pequeña cuna de madera situada junto a nuestra cama. Dentro dormía el mayor milagro de mi vida. A su lado descansaba Isabela, completamente tranquila. Durante unos minutos me limité a contemplarlos. Era difícil creer que aquella escena perteneciera a mi vida. La separación de Alejandría sacudió a buena parte de la alta sociedad neoyorquina. Intentó presentarse como la víctima. Movió influencias. Difundió rumores. Trató de destruir mi reputación. Sin embargo, la verdad terminó imponiéndose. Las pruebas recopiladas por Sebastián sobre el fraude financiero y las múltiples infidelidades fueron suficientes para desmontar cada una de sus acusaciones. Con el tiempo desapareció de nuestras vidas. No con dignidad, sino con el amargo silencio de quien terminó perdiéndolo todo. Al día siguiente de su marcha oficialicé mi relación con Isabela. No tenía sentido seguir escondiéndonos. La invité a cenar a los mismos lugares donde años atrás yo había soportado humillaciones. Esta vez caminé tomado de su mano con orgullo. Si alguien murmuraba sobre la secretaria, poco me importaba. Después de tantos años de sufrimiento, ya no estaba dispuesto a ocultar mi felicidad. Una noche, mientras observábamos las invitaciones de boda que Sebastián había ayudado a diseñar, Isabela me miró con cierta preocupación. ¿Estás seguro de que no estamos yendo demasiado rápido? Sonreí. Besé suavemente su frente. Que hablen lo que quieran. La abracé con cariño. Pasé 7 años fingiendo una felicidad que no existía solo para mantener las apariencias. La miré directamente a los ojos. No eres una aventura. Sonreí. Eres el comienzo de la vida que siempre soñé. Nuestra boda fue sencilla. Íntima. Pero jamás había sentido tanta paz. Sebastián estuvo a mi lado durante toda la ceremonia. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, fue el primero en abrazarnos. Luego se acercó sonriendo. ¿Ves? Te lo dije. Me dio un ligero golpe amistoso en el brazo. El león finalmente encontró a su compañera. Después apoyó una mano sobre el vientre de Isabela. Y al pequeño, prometo convertirlo en el sobrino más consentido de Nueva York. Rió con entusiasmo. Va a tener 2 gigantes de casi 1,90 m cuidándolo. Le enseñaré fotografía, y también a no conformarse jamás con un amor que no lo haga feliz. Los meses siguientes fueron los más felices que había vivido. No falté a una sola consulta médica. Resultaba curioso. Yo, que durante años había coordinado operaciones logísticas millonarias, ahora podía pasar largos minutos contemplando una simple ecografía en blanco y negro. Cada latido de aquel pequeño corazón era el mejor proyecto de mi vida. Cada movimiento dentro del vientre de Isabela era motivo de celebración. Todas las noches apoyaba la mano sobre su barriga y hablaba con mi hijo. Le prometía que crecería rodeado de amor. Que jamás tendría que vivir el miedo con el que yo había convivido durante tantos años. Y entonces, llegó el día que cambió nuestra vida para siempre. Los dolores de parto de Isabela comenzaron una lluviosa mañana. Desde que llegamos al hospital no me separé de ella ni un solo instante. Cuando llegó el momento del nacimiento, el médico, al ver lo involucrado que estaba, me hizo una señal para acercarme. Aaron, ven. Ayúdame a recibirlo. Mis manos, grandes y curtidas por los años de trabajo, temblaban mientras colaboraba para traer a mi hijo al mundo. En el instante en que sentí el calor de su pequeño cuerpo y escuché su primer llanto llenar la sala de partos, algo dentro de mí terminó de sanar para siempre. Lo estreché contra mi pecho mientras las lágrimas recorrían sin control mi rostro. Bienvenido, Aaron Jr., susurré con la voz entrecortada. Estoy aquí, y siempre lo estaré. Después miré a Isabela. Estaba agotada, pero nunca la había visto tan hermosa. En ese momento comprendí que algunas personas podrían juzgar nuestra historia por la forma en que comenzó. Tal vez dirían que nuestro hijo nació de una traición. Pero, mientras observaba esos pequeños ojos buscando los míos, yo conocía la verdad. Él había nacido del amor.
Era el resultado de dos personas que, después de vivir durante años entre el dolor y la manipulación, tuvieron el valor de elegir la esperanza. No era responsable de las circunstancias que rodearon su concepción. Era la recompensa por haber encontrado la fuerza para volver a vivir. Desde el primer momento fue evidente que era mi hijo. Tenía mi cabello rubio, mis ojos azules y unos rasgos tan parecidos a los míos que nadie habría necesitado una prueba de ADN para comprobarlo. Solo esperaba que heredara también la nobleza de Isabela y el espíritu libre de Sebastián. Nunca me arrepentí de haber abandonado un matrimonio que llevaba años muerto. Aquel vínculo con Alejandrea solo existía sobre el papel. Con Isabela encontré algo auténtico. Comprendí que la reputación depende de lo que los demás piensen de uno, pero el carácter se demuestra en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Y cuando me tocó elegir entre seguir viviendo en la oscuridad o apostar por la luz, elegí la segunda. Mientras nuestra vida florecía, Alejandrea siguió un camino muy diferente. Se mudó a un lujoso apartamento en el Upper West Side. Conservó el dinero del divorcio, sus joyas y la belleza física que tanto había protegido durante años. Pero aquella belleza terminó siendo como una flor artificial, impecable por fuera, completamente vacía por dentro. Los hombres con los que me había engañado desaparecieron uno tras otro cuando dejó de ser la esposa del exitoso ejecutivo al que tanto disfrutaba humillar. Con el paso del tiempo, dejó de ser el centro de atención. Supe por conocidos que seguía asistiendo a eventos y fiestas, aunque ya nadie parecía interesarse realmente por ella. Había conseguido conservar todo aquello que tanto defendía, excepto lo único que nunca supo valorar: el cariño sincero de otra persona. Un año después nos reunimos en Central Park. Sebastián corría detrás de Aaron Jr., que daba sus primeros pasos sobre el césped entre carcajadas. Verlos juntos era como contemplar el pasado y el futuro caminando uno al lado del otro. Isabela apoyó suavemente su cabeza sobre mi hombro. ¿Eres feliz?, me preguntó. Miré a mi hermano. Después observé a mi hijo. Finalmente la miré a ella. Sonreí. No solo soy feliz. Tomé su mano. Por primera vez en mi vida me siento verdaderamente vivo. Respiré profundamente. Ahora sé quién soy, y también por quién daría absolutamente todo. Aquel ejecutivo que durante años vivió dominado por el miedo había desaparecido. En su lugar solo quedaba un hombre dispuesto a cuidar de su familia. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos de Nueva York, entendí que nuestra historia nunca trató únicamente sobre una infidelidad, un divorcio o una relación tóxica. Trató sobre la valentía de romper las cadenas del abuso, sobre aprender que el amor jamás debe construirse sobre el miedo, y sobre descubrir que, incluso después de los capítulos más oscuros, siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo comienzo. Mi hermano seguía siendo mi apoyo. Isabela se convirtió en el amor de mi vida. Y mi hijo era el recordatorio diario de que, a veces, la felicidad aparece justo después de tomar la decisión más difícil. Esa fue la mayor lección que me dejó toda esta historia. Porque, al final, el verdadero triunfo no fue vencer a Alejandrea. Fue volver a encontrarme a mí mismo. Y así termina esta historia. A veces creemos que el mayor triunfo es demostrar que teníamos razón o ver caer a quienes nos hicieron daño. Sin embargo, la verdadera victoria suele ser mucho más sencilla: recuperar la paz, el respeto por uno mismo y la oportunidad de volver a empezar. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leer qué habrían hecho ustedes en una situación como esta. Y, si disfrutas este tipo de historias de Reddit llenas de giros inesperados, drama y lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo.